Bueno, se está grabando actualmente la sesión. Por favor, continuamos con lo que estábamos viendo. De lo que les envié a leer en estos 30 minutitos, ¿qué es lo que les parece importante de lo que destaca o lo que determina la Constitución de la República del Ecuador? Doctorita, ¿puedo yo iniciar, por favor? Claro, adelante Alejandra, le escuchamos. Ya, mire, según lo que destaca la Constitución en el artículo 44, que es lo que más me parece para mí, lo más importante, valga la redundancia, ¿no? En mi caso, en vista de que yo soy abogada en libre ejercicio y más que todo, siempre estoy encargada de defender los derechos de los hombres en este caso, porque siempre me contrata la mayor parte de hombres con respecto a pensiones alimenticias. Según el artículo 44, nos menciona que siempre debe primar el derecho superior del niño. Y hay cuestiones que nosotros como mujeres y por el desconocimiento de la ley, más que todo, como usted nos decía, que el hecho de desconocer de la ley no nos exime de culpas. Entonces, lo que a mí siempre me ha parecido más importante y me parece me enoja en cierto aspecto, no más que todo, aparte de ser profesional, yo sé que no debo involucrar sentimientos con mis clientes, pero lo que sí siempre me molesta es que las mujeres, por el hecho de desconocer de la ley, es que nosotros no permitimos como mujeres el visitar, o sea, que mi pareja, si yo ya me separé de mi pareja, si yo ya me divorcié de mi pareja, o el hecho de que solamente tuve una aventura o lo que sea, tuve un niño en esa relación, no le permito que él le visite. Nosotros como mujeres siempre debemos tomar en cuenta este artículo. ¿A qué se refiere con el derecho superior del niño? Es decir, que el niño tiene derecho a tener las visitas de su padre. Nosotros como madre no podemos negarnos a eso. Más que todo cuando ya existe un régimen de visitas en el cual la madre, por el simple hecho de que no me parece que él venga a esa hora, o a pesar que ya se estableció un régimen de visitas, le digo a mi hijo, no, es que él no quiere irse. Entonces no nos damos cuenta que esto acarrea una consecuencia, que en sí mismo el artículo 125 del CONA, más si es que no estoy equivocada, sí, el artículo 125 del CONA me estipula que está siempre el derecho superior del niño en caso de que, por ejemplo, si yo como padre, no, como padre, yo no puedo visitarle a mi hijo, me prohíbe la madre, a pesar de que yo ya seguí un régimen específico de visitas, yo ya tengo yo ya tengo una sentencia decretada por un juez o una resolución en este caso de que yo tengo las visitas de tal día a tal hora hasta tal hora. Si la persona no me respeta ese régimen, ¿qué es lo que yo puedo acceder para las personas que no conocen derecho? Lo que yo puedo solicitar es a través del ECU 911 la ayuda de la policía para que ellos me establezcan un parte policial y que ellos tengan conocimiento de que esa persona no me está permitiendo ejercer mi derecho, que por sentencia o por decreto o por, en este caso, resolución, se me fue otorgada por una autoridad competente. Cabe recalcar que esto puede acarrear una condena de 1 a 3 años. Entonces, eso es lo que me parece perfecto que siempre nos recalquen, porque nosotros por el hecho de ser madres y estar enojadas con nuestra pareja, no permitimos que ejerzan este derecho. Entonces, eso es lo que para mí, en este decreto del Mineduc, me parece perfecto, doctora, que se haga recalco y es especial, me gustaría que esto se haga a nivel nacional, porque siempre yo tengo mis clientes que, a pesar que yo siempre les informo sobre este aspecto, pero hay muchas personas que no tienen conocimiento sobre su derecho. Espero que esto nos abra las puertas para las personas que estamos dentro de esta, eh,
de esta clase que estamos recibiendo para que tengamos conocimiento de cuáles de derechos, no más, no es solo por el hecho de que de nosotros, sino es del derecho de nuestros hijos. Es específicamente, incluso la Constitución lo decreta y por eso es que se ha creado la ley. Eso es lo que a mí me pareció muy importante, doctora, en este aspecto del Minedu. Muy Bueno, amable, muchas gracias. Disculpen si les tomé mucho tiempo de esto. Gracias. bueno, en sí, muchas gracias, Alejandra. Usted ha tocado un tema que es muy importante en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y sí, efectivamente, en la Constitución de la República del Ecuador, específicamente, permítame, ¿en dónde estamos? Ya. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 44, específicamente, ¿qué nos dice? Que el Estado, la sociedad y la familia van a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, es decir, se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Como efectivamente nosotros al realizar un análisis acerca del artículo 44 de la Constitución de la República, ¿qué es el interés superior del niño? El interés superior del niño es aquel derecho que el niño tiene sobre los derechos de las demás personas. Es decir, a la Constitución de la República sí va a garantizar los derechos de todos, de toda la sociedad dentro del Estado ecuatoriano, sí. Todos tenemos derechos y tenemos obligaciones, sí, efectivamente, todos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Sin embargo, la misma Constitución de la República del Ecuador en el artículo 44 determina que el interés superior del niño va a primar sobre cualquier derecho de cualquier ser humano. Niños, niñas y adolescentes para la garantía de los derechos, de los deberes, de las obligaciones es muy estricto. ¿Qué nos dice la Constitución? En el artículo 44, interés superior del niño, el principio de su interés superior. Para que me entiendan todas las demás personas, voy a poner un ejemplo. Nosotros sí, efectivamente, como usted nos manifiesta, tal vez por no tener una relación saludable con nuestras exparejas. ¿Qué hacemos? Empezamos con los niños que los padres sí se quieren hacer responsables, tal vez por una represalia, ¿sí? Por una represalia, nosotros no permitimos que los padres, pese a tener un régimen de visitas establecido, en el cual obviamente el Estado, ¿qué va a garantizar? Que tenga una relación saludable el niño con sus padres. Si el niño tiene una relación saludable con sus padres, pero porque yo soy una persona vengativa, no voy a permitir que mi hijo tenga contacto con ese infeliz porque él ya está haciendo su vida con otra persona. En represalia de eso, yo empiezo a manipular a mi niño. Esa es una manera de violentar sus derechos. ¿Por qué? Porque dentro de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado garantiza que el niño se desarrolle siempre y cuando no vulneren los derechos, no exista violencia, se garantice todo ese tipo de derechos, el padre sea responsable, que tengan que se desarrolle el niño dentro de una familia. Entonces, si yo, al ser una persona vengativa, no permitir que mi niño tenga ese tipo de relación con su padre, estoy incurriendo dentro de lo que determina, primero, el Código Orgánico de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente en el artículo 125, que es la retención indebida del hijo o de la hija.
¿Y qué nos determina este artículo? Que el padre, la madre o cualquier persona que pueda retener indebidamente al hijo o hija cuya patria potestad, tenencia, tutela han sido encargadas a otro o que obstaculice régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para que lo entreguen de inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados por la retención indebida, incluidos los gastos causados por el requerimiento de la restitución. ¿Qué quiere decir esto? El pago de los servicios profesionales del profesional del derecho de la parte contraria, de la persona que inició la acción. Si el requerimiento no cumple con lo ordenado, el juez decretará apremio personal en contra o en su contra sin perjuicio de poder ordenar, sin necesidad de resolución previa, el allanamiento del inmueble en el que se encuentra o se supone que se encuentra el hijo o hija para su recuperación. Esto de el allanamiento quiere decir que yo tengo la patria potestad de mi niño. Sin embargo, sin autorización, a mí me han emitido algún tipo de medidas de protección. Vámonos al otro caso. Me han emitido medidas de protección a mi favor o en favor de mis hijos por la violencia que estamos viviendo dentro de nuestro hogar. Y el papá de mi niño fue a la escuela sin autorización mía. La maestra no me preguntó y le envía al niño. ¿El papá qué hace? Se lo lleva a otra provincia. ¿Qué puedo hacer yo? Sin perjuicio, es decir, de que se ordene sin la necesidad de que exista una resolución previa, es decir, que exista una sentencia, que exista una orden judicial por parte del juez, se puede allanar el lugar en donde yo presumo que mi hijo se encuentra para poder hacer una restitución inmediata del menor a mi hogar. ¿A través de qué puedo ejecutar esta acción? A través de las juntas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, siguiendo el debido proceso. En el otro caso que nos pone la abogada Alejandra, se determina que yo, porque no quiero que mi hijo tenga contacto con el padre, retengo de manera indebida a mi hijo. Es decir, yo ya tengo un régimen de visitas, pero a mí no me place cumplirlo. Por ende, retengo, lo llevo, lo tengo conmigo y no permito que su padre pueda acceder al niño. En ese instante, ¿qué es lo que nos determina el Código Orgánico Integral Penal? El incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Yo incurro en el artículo 282, en el cual dice que la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicamente o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente, es decir, yo ya tengo establecido un régimen de visitas en el cual se determina que mi hijo va a poder recibir las visitas por parte de su padre en resolución que se conoce en materia de niñez y adolescencia. Resolución, no hay sentencias, solo hay resoluciones. Se determina que las visitas de mi hijo van a ser a partir, digamos, no, sábado de 10 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Domingo de 12 del día a 3, 4 de la tarde. Pero yo no cumplo con esto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo poner en conocimiento de la autoridad competente, es decir, también puedo ejecutar el protocolo de realizar o de ir a la Junta de Protección de Derechos y poner en conocimiento que no se está cumpliendo. Llamar al EQ 911, ¿para qué? Para que el policía me emita el parte debido en el cual se determine que no se está cumpliendo con las decisiones legítimas
emitidas por autoridad competente. ¿Y cuál es la sanción? Es la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, como nos dice la abogada Alejandra Barrio Nuevo, sí, la Constitución de la República del Ecuador emite el interés superior del niño. ¿Que a través de qué? ¿De qué normativa legal? Del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué sanción puedo tener y cuál es el ordenamiento jurídico, cuál es la normativa legal jurídica que puede sancionarme? El Código Orgánico Integral Penal. Bienvenido, abogado Carlos Gallegos, que lo veo conectado. Buenas tardes. Entonces, es muy importante que nosotros siempre veamos el interés superior del niño, niña y adolescente y garanticemos esos deberes y cumplamos con nuestras obligaciones. ¿Tienen alguna inquietud hasta aquí? ¿Ninguna? No, Lice, todo está claro. También. Ya, muy bien. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué parte más de lo que dice la Constitución de la República del Ecuador les ha parecido interesante? De lo que estaban leyendo. Licen, bueno, yo la verdad no pude leer tanto, pero sí Ujú. quisiera hacerle una preguntita en base a lo que la abogada antes estaba explicando acerca de eso de las visitas a los hijos y eso, cuando les asignan los jueces. Ujú. Licen, ya, digamos que ya está dictaminado que el padre le puede visitar tales días al niño y tales horarios. ¿Qué pasa o qué podría pasar si de pronto el papito llega a la casa a verle al hijo, a la hija, y no le encuentra, pero comienza a actuar de una manera como agresiva, o sea, como gritando, como que pensando que de pronto el niño le están escondiendo cuando simplemente no está? Y actúa de una manera agresiva. De pronto se le podría quitar estos días de visita o qué podría pasar en este caso, Lice. Ya, a ver, hay que especificar un punto muy importante. ¿Por qué el niño no se encuentra en el lugar en donde el padre siempre acude a realizar este tipo de visitas? ¿Cuál es la causa de que el niño no se encuentre? En Ya, en lo que primera pasa instancia. es que el papito le sabe visitar así, pues no exactamente los días que el juez le dictaminó visitarle, Ujú, pero justo da que un día de estos cualquiera, no exactamente el día que le habían asignado, le dio por ir a visitar, no ujú, avisó y llegó, pues, y simplemente la niña, es un caso muy cerquita, dicen, y por eso le pregunto, ujú, y justamente en este caso la bebé no estaba, o ujú, sea, no ni siquiera estaba la mamá, o sea, simplemente no había nadie. ujú. En este caso era la pareja de la señora, que no es para la bebé nada, se podría decir como el padrastro o algo así. Entonces solo él salió de una manera educada y le dijo, la señora no se encuentra aquí, no está. Entonces el señor se cogió y se puso a insultar, a hablar y a decir que le iba a quitar la niña porque la niña ni siquiera estaba, pero pues realmente no era dentro del horario de visita o de los días de visita que él podría estar. ¿Qué se puede hacer uno para dar a conocer este tipo de agresiones verbales, en este caso que hizo, o que no se podría hacer? No Ya, se listen ahí. bueno, gracias, Kelly.
Es muy importante, ¿por qué le hago esta pregunta? Es muy importante determinar si se encontraba dentro de lo que establece la resolución, es decir, los días que fueron asignados para que tenga acceso a la niña y que pueda realizar las visitas correspondientes que por derecho le corresponde al papá. Primer punto. Como segundo punto, como dice la bebé, me imagino que es, sí, una bebé, en la cual el juez, dependiendo de la edad de los niños, determina específicamente qué días puede acceder a la visita. En el día que le corresponde, si la escondiera, podría activarse este protocolo, pero si usted dice que va cuando él quiere acceder a cuando él gusta, no puede realizar. ¿Por qué? Porque existe una resolución correspondiente. Hay dos tipos de visitas que se pueden realizar. El régimen abierto. El régimen abierto, por lo general, es cuando los dos papitos están de acuerdo. Es decir, el régimen abierto de visitas, el papito puede ir cuando guste. No se especifica un día que él pueda realizar ese tipo de visitas. Y el régimen, cuando ya está específicamente determinado el día y la hora, pues la mamita o el papito que tenga la custodia del niño, él es el que tiene que cumplir con lo que determina la resolución. En este caso, como usted dice, se acerca de manera violenta, ¿qué hago yo? ECU 911. Yo puedo llamar al ECU 911 para que se emita un parte policial en el cual se determine la actitud del padre, pero no por esto el juez va a decir, al papá se le quita el régimen de visitas, no, o se suspende el régimen de visitas, no, porque se realiza un análisis de las circunstancias que se dieron dentro de esa situación para poder determinar si el papito siempre es violento, si la visita del papá puede causar algún tipo de afectación psicológica al niño y poder suspender, porque no es quitarlo, sino solo se suspende. Eso se puede hacer, Kelly. Ah, ya, listo. Ujú. Listo, muchas gracias, mi listo. Sí. Disculpará. ¿Alguna otra inquietud que tengan? ¿Ninguna otra inquietud? Bueno, Carlitos, te pongo en contexto. Estamos viendo acerca o adelantando un poquito más acerca del régimen del régimen disciplinario que se puede aplicar dentro de las instituciones educativas con el acuerdo ministerial Mineduc 2023-0081. Entonces, estamos haciendo un análisis específico sobre toda la normativa jurídica que en sí enmarca la Constitución de la República del Ecuador. ¿Y cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y por qué específicamente dentro del Ministerio de Educación enmarca o encasilla en la normativa jurídica cada derecho de los niños, niñas y adolescentes? Te doy paso, Carlitos. Buenas tardes con todos los asistentes, con Lili, con todos los presentes. Bueno, mil disculpas, la conexión tardía. Tuve una diligencia de tipo judicial señalada con antelación. Sin embargo, salimos victoriosos, airosos y terminamos hace unos minutos y me he podido conectar y he visto las intervenciones y sobre todo me he estado poniendo al día de las intervenciones realizadas y he escuchado sobre todo el tema de interés superior del niño o niña adolescente y derechos de los menores en este caso. Bien, como vimos la vez anterior y el día miércoles, pasado mañana, haremos referencia a lo que es régimen disciplinario bajo LOEI, en este caso que hemos dado unos pequeños preludios. Como les indicaba Lili en este caso y la colega en este caso
que ha tratado el tema de menores, se me va el nombre, mil disculpas. Habían visto todo el tema constitucional respecto a lo que son derechos de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo deben haber tratado el tema del interés superior. El interés superior, como ustedes habrán visto en el artículo 11 de la Constitución y como está en pantalla el artículo 35 y 44, está enfocado al desarrollo de los derechos principalmente de los niñas, niñas y adolescentes. Es decir, este interés superior debe prevalecer por encima del resto en este sentido. Entonces, eso vamos teniendo claro a lo largo de este curso, vamos viendo cómo se debe aplicar, se debe invocar el principio del interés superior, sobre todo para el tema de aplicación de régimen disciplinario, en este caso de estudiantes, como lo establece el acuerdo 081, que está ahí en pantalla y que los debe haber compartido a todos los asistentes de este curso, es el que está vigente. Como les decía anteriormente, les indicaba la semana anterior, este acuerdo tiene como objetivo la solución interna de conflictos en las instituciones, de faltas que no sean consideradas como graves ni muy graves. Es decir, una falta grave o muy grave amerita la suspensión del estudiante de la asistencia a clases, que puede ser por 30 días como máximo, y la separación definitiva, lo que conocíamos antes como expulsión de las instituciones, que hoy ya no es la expulsión, sino simplemente es la separación, se conoce. Recuerdan ustedes que les indiqué que ya el Ministerio de Educación en aplicación justo de este tema del interés superior del niño, niño y adolescente, de las garantías de no ser revictimizados y sobre todo del tema de inimputabilidad, que es un tema muy discutible, se habla de consecuencias. Por favor, tomen nota para ustedes. En este caso, cuando en instituciones educativas, ustedes como padres de familia, muchos de ustedes como docentes, van a topar este tema. Y el momento en que escuchen alguna situación que haya sanción, tengan mucho cuidado al utilizar esta expresión. Siempre refiérase a consecuencias. Todo esto está enmarcado de lo que habían visto en el artículo 11, artículo 45 y 46 de la Constitución de la República. Siempre invoquemos ante todo la Constitución de la República del Ecuador. Posteriormente habrán visto ustedes la jerarquía de leyes, tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, siempre enfocado a los derechos, y bajo el código, la Constitución, el código, se encuentra la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Aquí yo quería hacer una pequeña pregunta para abrir este debate que he escuchado temas sobre todo de visitas, retenciones de menores. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de estudiantes? Por ejemplo, esto se da muy común aquí en la zona de las sierras, sobre todo aquí en la provincia de Tungurahua, donde yo ejerzo mi profesión y tengo a diario consultas de instituciones educativas. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno de los padres de familia, papá o mamá, tiene una resolución de una Junta de Protección de Derechos, Junta Cantonal, o en el caso de la ciudad de Quito, que hay la Junta Metropolitana de Protección de Derechos, que es el equivalente a las juntas cantonales en el resto de provincias? ¿Qué ocurre cuando un papá o mamá tiene la custodia emergente por diversas situaciones? La custodia emergente, habrán visto ustedes que es una protección temporal que da la Junta Cantonal por situaciones de peligro, de riesgo de los menores. Pero ¿qué pasa? Por lo general, muchas resoluciones de las juntas cantonales solo emiten así, simplemente. Dice, se otorga la protección emergente a favor del niño tal, quien tendrá a cargo el cuidado de su madre, la señora Juana Pérez. Pero ¿qué pasa cuando el padre de familia acude a la institución, acompañado de un abogado, y dice, a ver, ¿en dónde está la prohibición expresa que le pueda haber a mi hijo? ¿Cómo ustedes podrían reaccionar en este tema si no hay una prohibición? Es cierto, no hay prohibiciones. Las juntas cantonales no prohíben a las instituciones educativas que le vea papá o mamá. Pero ¿cómo las personas que sean docentes y quienes me presidan en la palabra, cómo harían ustedes como padre? Yo como padre, yo Carlos Gallegos como padre, quiero visitar a mi pequeño hijo que está en el octavo de educación básica, qué sé yo, de la unidad educativa Eloy Alfaro, se me ocurre un nombre,
pero resulta que no me permiten verle a mi hijo en la institución por cuanto su madre dice que tiene una resolución de custodia emergente. Pero en ningún momento yo como abogado discuto y digo, ¿dónde está la prohibición? ¿Qué haríamos en este caso? ¿Cómo nosotros procederíamos? O ustedes, muchos de ustedes deben ser docentes, autoridades educativas. ¿Qué harían en este sentido? ¿A qué se regirían ustedes si hemos hablado de los temas de retenciones de menores o intervenciones judiciales? Devuelvo la palabra a Lili como moderadora. He dejado esta inquietud para escuchar las opiniones en este caso, tanto de la colega que me antecedió, mil disculpas, no recuerdo su nombre, Alejandra, disculpe. Y usted como profesional y de las personas que sean docentes o que hayan tenido este tipo de casos. Bueno, ¿quién quiere participar y cómo nosotros actuaríamos en ese caso? Al ser, pongámonos en el lugar, como nos dice Carlitos, de padres que quieren visitar a sus niños, que quieren conversar o dialogar con sus niños y se encuentran con este tipo de circunstancias que ha sido emitida por o sea, nos vamos a la parte contraria, que ha sido emitida por la Junta Cantonal de Derechos del Niño. ¿Qué haríamos? Estamos aquí para aprender, no tengamos el miedo a equivocarnos. Participemos, fomentemos el diálogo, fomentemos el debate. ¿Qué podríamos hacer? La persona que guste participar. Una situación, en el tema que les planteé, por ejemplo, Junta Cantonal no impide, dice, se prohíbe al padre verle a su hijo, no impide, simplemente dice, se le otorga la custodia emergente a su madre. Entonces, yo voy al colegio y quiero verle a mi hijo en el colegio. ¿Me puede impedir la institución educativa o el profesor verle a mi hijo? ¿Sí o no? Sería esa la pregunta concreta. Magíster, con respecto, habla abogada Barrio Nuevo, ¿no? Con respecto a lo que me está diciendo o nos está explicando el colega, no se puede impedir. Nosotros como institución educativa o bueno, la institución educativa o rectorado no existe ninguna prohibición para que el padre pueda acceder a solicitar, ya sea a verle por lo menos unos minutos o solicitar a ver cómo se encuentra con respecto a las notas en la institución. Es por eso que nosotros estamos facilitando, pues según la Constitución, tanto padres de familia, autoridades competentes, debemos primar el derecho superior del niño. ¿Y a qué se refiere el derecho superior del niño? A que ellos tengan acceso tanto a ver a su padre, a su madre, así también como nosotros como padres tener la responsabilidad de poder conocer cómo está nuestro hijo en el desarrollo. Mientras la ley no prohíba, se permite. Entonces, eso es con respecto a esto, doctora, es con mi opinión. Ahí las demás personas que se encuentran, esperemos puedan también comentar sobre este aspecto, pues yo creo que la mayor parte de las personas que estamos en el curso son papitos, mamitas o también son profesores. Entonces, también me gustaría escuchar las opiniones de los demás. Yo creo, buenas tardes, abogada. Hola. Buenas tardes, claro. Dígame, Octavio. Yo, yo no soy papá, no tengo hijos, pero sí tengo hermanas y hermanos que, que tienen sus hijos. Yo creo que no hay ley, creo que le prohíba a los padres, creo que verlos, porque son los padres. Ahora es motivo que haya un abuso de un padre, pero no, o cómo sería ahí, cómo un padre podía proceder, pues si la madre le prohíbe no ver a su hijo o no, que no lo vaya a ver a la escuela. ¿Qué tendría que hacer el padre?
Ya. Gracias, gracias, Octavio. Carlitos, ¿te gustaría contestar la pregunta? ¿O hay alguna otra persona antes que proceda a contestar el abogado Carlos que nos dé su opinión o su inquietud al respecto? Porque en este momento también voy a hacerles, voy a subirles a la plataforma una consulta en la cual obviamente realiza la Corte Constitucional de acuerdo, bueno, que pese a que no es un criterio vinculante, nos realiza una consulta acerca de lo que tiene que ver cuando hay vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el procedimiento. Entonces, voy a subir también este material para poder realizar el análisis correspondiente. Carlitos, tienes la palabra. Gracias. Bueno, en respaldado en este caso, Alejandra, y tú como moderadora y como conocedores, como les digo, en el campo que me desarrollo, sobre todo en el tema administrativo educativo, sí, en efecto, o sea, si no existe una prohibición express de una autoridad competente, o sea, la Junta Cantonal, un juez, tenencias políticas en el caso de parroquias rurales, no se le puede impedir al padre o a la madre ver a su hijo dentro de la institución educativa. O sea, el padre, como cualquier ciudadano, puede acudir a la institución, verificar comportamientos, notas, calificaciones y la visita, obviamente, a su hijo en las horas que permita la institución educativa. No hay impedimento para que le pueda ver al niño. Lo que sí en este tipo de casos, como les decía, que es muy común, no podría en este caso retirarle o llevarle a su casa si es que no hay ese consentimiento. Entonces, en este tipo de casos, siempre en la práctica las juntas cantonales de protección o junta metropolitana, en el caso de la ciudad de Quito, las personas que viven en Quito, dicta este tipo de medidas como son de carácter provisional en este caso. Entonces, dentro del sistema educativo, corresponde a los padres, a las madres, el cuidado, la vigilancia de sus hijos en el sistema educativo, ya que son considerados miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, las medidas impuestas, la aplicación de resoluciones, va para todos los miembros de la comunidad educativa en el presente caso. Como haciendo un preludio de la clase que tendremos el día miércoles, indicaremos asimismo cómo sería el procedimiento disciplinario en el caso de este tipo de incumplimientos. Por lo tanto, si no hay una prohibición expresa de autoridad, como lo trataron hace un momento, mal haría la institución educativa, el profesor, el rector, el director, en impedir que papá o mamá puedan ver a su niño dentro de la institución educativa y acceder a tipo de información. En este caso, la información, calificaciones, comportamiento, rendimiento, que corresponde a lo que llamamos o habrán visto la corresponsabilidad. En este sentido, devuelvo la palabra a Lili para continuar con el curso. Muchas gracias, Carlitos. ¿Alguien de ustedes tiene alguna inquietud, algún comentario, desea realizar algún tipo de consultas? Como siempre, yo digo, es muy importante que en estos espacios de capacitación contemos con expertos, conocedores del tema, para poder sacar la mayor parte de provecho. Si ustedes tienen alguna inquietud acerca de los temas que hemos estado realizando, tienen alguna consulta acerca de lo que tiene que ver en sí con la protección de los niños, niñas y